Hay salmos que serán muy poderosos si usted convierte de esos salmos en oraciones. Usted será bendecido, será inyectado de fe, de paz. O sea, lo que no se está refiriendo, lo que Jesús está tratando de enseñar, que no es en sí repetir una oración, sino que la hacemos y abundamos en palabrerías, faltando la esencia real en nuestras oraciones. Una de las cosas que muchos creyentes han complicado, a más de la salvación, miren, si un creyente complica el tema de la salvación, lo complica todo. Si usted complica el tema de la salvación, si usted complica el tema de la gracia, si usted complica el tema del favor, del perdón de Dios, de la sangre de Jesucristo, a usted se le va a complicar el resto. Y una de las cosas que el creyente, he podido ver que muchos creyentes han complicado, a más de la salvación, es la oración. La oración es una de las cosas que el creyente ha complicado, creyendo que Dios oye y responde a frases bien elaboradas, con buena elocuencia, o que Dios responde a conductas intachables. Si usted lee detenidamente los evangelios, hombres y mujeres que hicieron oraciones muy cortas, que hicieron oraciones no muy bien elocuentes o nada impresionante para otros, fueron oraciones que fueron respondidas inmediatamente por el cielo. Una de ellas fue el publicano que fue a la iglesia, donde el fariseo se jactaba de muchas cosas, hizo una oración muy larga, pero había un publicano que hizo una oración muy corta: Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Oraciones muy cortas, como aquellos dos ciegos que estaban en el camino y oían que Jesús pasaba y solamente dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces fueron hombres y mujeres que capaz no sabían elaborar bien una oración, pero sabían pedirla. Tenían ese poder, ese secreto o esa esencia que a muchas de nuestras oraciones le hace falta. Dios no responde porque sea muy elocuente en tus palabras, y tampoco Dios responde porque tengas una conducta intachable. Hemos permitido que la religión y la duda nos robe el secreto de una oración llena de poder. Dios no es complicado para sus hijos. Si la salvación no es complicada desde el punto de vista del cielo, ¿por qué creer que el resto lo será? Dice la palabra que si Dios no nos negó, no nos escatimó a su Hijo, cuanto más pensamos o creemos que Dios no va a retener las demás cosas que necesitamos. Si lo más importante que es la salvación, si lo más importante y lo más valioso que hoy podemos tener, que es la salvación, Dios no nos la negó, sino que nos la regaló. No la merecíamos, no calificábamos para tenerla, pero sin embargo Dios la regaló, y lo único que Dios esperaba para regalarnos esta salvación era creer, nada más. De tal manera amó Dios al mundo. Diga conmigo: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que me bendijo mucho en una de las oraciones que hice en estos días es que el Señor me ministraba y me decía: el motivo por la cual yo envié a mi Hijo Jesús a la tierra fueron ustedes. Nosotros fuimos el motivo por la cual el Padre envió a su Hijo a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería tenernos. Él quería que regresáramos a su regazo. Él quería que regresáramos a esa comunión. Somos de su pertenencia, somos hechura suya. Y el motivo por el cual envió a Jesucristo es porque nos ama y nos quiere de cerca.
Porque Dios se dio cuenta que para el ser humano era imposible entrar al cielo. Y necesitaban un mediador, que es Jesucristo. Dios no nos complicó el tema de la salvación. Entonces, ¿por qué creer que todas las cosas que Dios tiene para nosotros serán complicadas? Amén. Ya conmigo, si la salvación requirió de mi fe, lo demás requerirá lo mismo. Amén. No uséis vanas repeticiones, decía Jesús, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. O sea, podemos ver que habían pensamientos incorrectos sobre hombres que estaban orando. Y usted puede estar haciendo oraciones con pensamientos incorrectos. Usted puede hacer una oración basada en sus pensamientos, donde pienso que Dios no me está oyendo, pienso que Dios no está aquí, no lo siento. Y tú puedes estar orando con unos pensamientos que contradicen a la oración y a la petición que estás haciendo. Por eso Jesús dijo, ellos están pensando que por sus muchas palabrerías serán oídos. Mucha gente piensa que por sus largas horas serán oídas. Mucha gente piensa que por su buena conducta serán oídos. Y eran pensamientos contradictorios a lo que Jesús quería enseñarnos. No es por nuestra palabrería que serán oídos. Nuestra palabrería no impresiona a Dios. Amén. Amén o no amén. Si usted se da cuenta, el joven rico que guardaba todos los mandamientos, toda la ley de Dios desde muy niño, nada de esas cosas impresionó a Jesucristo. Pero sí impresionó la fe de una sirofenicia. Sí impresionó la fe de un centurión. Sí impresionó la fe de aquel hombre llamado Jairo. Sí impresionó la fe de aquella mujer que dijo, solamente si toco el borde de su manto seré sana. Ellos no tenían la conducta intachable de este joven rico, pero estos hombres y estas mujeres tenían lo que le faltaba al joven rico. Tenían el acceso al cielo que el joven rico no la tenía. Así que no nos impresionemos por las palabrerías de alguien, por la elocuencia que una persona pudiera tener al momento de orar. Y no te dejes impresionar que porque usaste buenas palabras en tu devocional serás oído. Dios no es complicado. Ahora, vamos a Marcos 11:20, por favor. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11:20. Jesús un día tuvo hambre y se acercó a una higuera a coger de esos frutos. Y cuando se acercó a esa higuera se dio cuenta que no le estaba dando los frutos que Jesús quería en ese momento. Y por lo tanto Jesús dijo, nunca más nadie coma de ti. Ese día Jesús la maldijo. Y eventualmente los que lo rodeaban, que eran los discípulos, oyeron aquella maldición, pero no le prestaron atención. Capaz, dijeron, era una frase más de Jesús. Capaz era una expresión de Jesús. Pero Jesús no lo veía de la misma forma como lo estaban viendo los discípulos. Los discípulos pensaban que era una palabra más, una expresión más de Jesús. No le prestaron atención, sino que fueron impresionados cuando vieron el resultado de una confesión y de una declaración. Amén. O sea, parece ser que para Jesús el haber dicho nunca más nadie coma de ti no era una expresión más, era una declaración de fe, era una declaración de poder, que él sabía que algo iba a pasar después que él lo declare y que él lo confiese. Pero no fue así con los discípulos. El primer día, cuando Jesús maldijo la higuera, ellos siguieron su camino. Pero si no fue al pasar los días que pasan por el mismo camino y ellos se dieron cuenta que esa palabra de Jesucristo tuvo poder. Pasaron por la misma higuera y ellos dijeron, maestro, la higuera
que maldijiste hace unos días se secó. Amén. Amén o no amén. O sea, ese es el problema de muchas veces de nosotros o de los creyentes, que no creemos sino es hasta que vemos. Si no veo, no lo creo. Esa era la fe por el momento de los discípulos. Ese día maldijeron la higuera y ellos como si nada. Pero si no fue solo hasta que vieron que esa higuera se había secado de raíz. Entonces Pedro, verso 21, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Los discípulos pudieron experimentar y presenciar el poder que tiene una oración, una confesión, cuando está cargada de fe. Ellos pudieron evidenciar que una oración de fe produce resultados. Ellos pudieron evidenciar y experimentar que una declaración cargada de fe tiene efectos en el mundo tangible en el que vivimos. Amén o no amén. Capaz parecía una locura que Jesús dijera que esta higuera se secará de raíz. Una locura capaz para los discípulos. Nunca se imaginarían que esa palabra iba a hacer que esa higuera se secara de raíz. Y habrán confesiones y oraciones que para los que nos rodeen parecerán locura hasta que vean la evidencia de mi oración. Amén o no amén. Así que dile que a tuyo una oración de fe muchas veces será una oración loca para los incrédulos. Pero todo cambiará, ese pensamiento cambiará hasta que vean el resultado de mi oración. Amén. ¿Cuántos no se mofaron al ver a Jesús frente a la tumba de Lázaro, ya 4 días muerto? Y Jesús dijo: esta oración lo hago para que todos vean el poder que hay cuando yo proclame una oración con fe. Todos a la expectativa. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar, si no fue hasta que Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. No tuvieron que abrirle sacarle la piedra para que Jesús entrara y le impusiera manos a Lázaro. Jesús, a metros de distancia, solamente tuvo que hacer una oración, y el resultado de esa oración de fe tuvo efecto. Lázaro vivió. Amén. Amén o no amén. Así que dile que está al lado tuyo: ten mucho cuidado con las confesiones, porque tienen efecto. Imagínate si tú vives declarando salvación sobre esos hijos, ¿cuál será el efecto? Imagínate si tú vives declarando la bendición de Dios, pero si tú vives declarando que no hay, pues no hay. Si tú vives declarando que este negocio no da, pues el negocio no va a dar. Si tú vives declarando la rebelión de tus hijos, pues vivirás con hijos rebeldes. Tu declaración y tus oraciones tienen poder en esta tierra. Ya conmigo, tienen poder en esta tierra. A veces subestimamos lo que sale de nuestras bocas. Imagínate si un mal comentario, si una crítica, si un chisme tiene el poder para dañar un corazón. Imagínate qué poder tiene si de mis palabras salen palabras que edifican. Amén o no amén. Mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Yo quiero que digan de ti lo mismo. Que esa gente, tu familia, por la cual te escuchó orar por muchos años, diga: mira, lo que tú dijiste, lo que tú oraste, la oración que has tenido por muchos años, mira, ahora es tangible, ahora es visible, ahora se lo puede ver, ahora lo puedo palpar. ¿Cuántos creen eso? Un día veremos la familia entera sirviendo a Dios. Pero hay que hacer oraciones cargadas de fe. Veremos matrimonios restaurados. Amén. Si tú vives diciendo que ese marido no cambia, pues no cambiará ese hombre. Si tú vives diciendo que esa mujer no cambia, pues esa mujer no va a cambiar. Amén. ¿Qué tú dices de tus hijos cuando hacen algo indebido?
Ten mucho cuidado con lo que va a salir en ese momento de tus labios. Si hicieron algo indebido, si se equivocaron, que Dios te libre de decirles que son unos tontos, que son unos locos, que son unos vagos, que son unos inútiles, porque se escribirá en el destino de ellos. Pero es diferente que después, cuando se equivoquen o que hagan algo indebido, tú puedas decir: yo no traje hijos para maldición, sino para bendición, y mi descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sin importar lo que me diga una maestra, sin importar lo que mis ojos vean, lo inquieto, travieso que sean, poder hay en una confesión llena de fe. Amén. ¿No le da la matemática? Pon su mano sobre la cabeza y tú eres el más inteligente. Hago una oración siempre y siempre la repito. Con mis hijos siempre repito. Y no son vanas repeticiones. Pero cada vez que los llevo en el carro para la escuela, les hago una oración. Y hay una parte que hago con ellos, una declaración. Les digo: repitan conmigo: soy el más inteligente, soy el más atento, soy el más obediente, soy el más creativo y soy 10 veces mejor que este mundo. Porque así dijeron de Daniel: era 10 veces mejor que el resto. Pues yo lo voy a decir sobre mis hijos. Y por ahí me dice la maestra: uy, estuvieron inquietos. Y mañana le vuelvo a hacer la misma oración. Uy, que estuvieron relajados. Y sigo haciendo la oración. Porque es la lucha entre dos dimensiones, entre lo que yo veo y entre lo que yo creo. Pero cuando la fe es más fuerte, pues va a cambiar lo que uno ve. ¿Amén o no amén? Yo declaro que usted está bendecido. Vive en abundancia. Vive en abundancia. ¿Usted quiere vivir en abundancia? Parece que algunos nomás, solo los del lado izquierdo. ¿Quiere vivir en abundancia? Hay que creerlo. Y hay que pedirlo con fe. Dios no te llamó para que vivas una vida escasa. Dios no te llamó para que vivas con lo apretado. No, de ninguna manera. Dios te llamó para bendecirte, para que veas su gracia, su amor, su bondad, para que te des cuenta que tienes a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y Jesús les dijo: bueno, les voy a dar el misterio o el secreto, que no es misterio, pero a veces se nos hace como un misterio. Verso 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. O sea que Jesús hizo esa oración creyendo en Dios, teniendo fe en Dios. Jesús le estaba enseñando a los discípulos que nada sucederá aunque yo lo diga, si no lo creo. Porque hoy usted puede haber hecho un sinnúmero de oraciones, pero si usted no lo cree, no sucederá. Jesús no le está diciendo: tienes que decir estas palabras tal y cual yo las dije para que todo empiece a cambiar. No, Jesús les dijo: ¿quieren ver el poder? ¿Hay algún secreto? Se los voy a dar. Solamente crean en Dios, tengan fe en Dios. No les dijo: tienen que este primer punto decirlo de esta manera, cuando vayan por el segundo punto decirlo de otra manera. No, ellos dijo: tienen que tener fe en Dios. ¿Quieren ver esto? ¿Quieren ver higueras secarse? Pues tengan fe en Dios. Ahora, si Jesús me dijo que una palabra, o me enseña que una palabra con una confesión puedo secar una higuera, o sea que también puedo darle vida a una higuera seca. No me entendió. Si Jesús me dijo que una confesión puede secar una higuera, entonces también puedo darle vida a una higuera que está seca. Entonces yo puedo declarar vida si mi matrimonio está seco. Yo puedo declarar vida si mis hijos están secos. Yo puedo declarar vida si mi economía se está secando. Yo puedo declararle vida. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque si Jesús lo dijo sobre una higuera, lo puedo decir sobre mi vida. Amén. O sea, escúchame bien, iglesia, el estar seco es una maldición. No me entendió. Jesús me enseñó que el estar seco es una maldición. Había una higuera y dijo: te maldigo y nunca más nadie coma de ti. Y los discípulos se dieron cuenta que la higuera que él maldijo se secó. O sea, Dios no te llamó a que vivas una vida seca.
O sea, Dios te llamó a vivir una vida bendita. Dios te dijo que de ti saldrían ríos, fuentes de agua de vida. O sea, un creyente seco no puede caminar así. Un creyente debe estar lleno de la vida de Dios. Pero el creyente comerá del fruto de sus labios. Usted será el resultado de sus confesiones. Hoy no tengo plata para ir a la iglesia. Bueno, no tendrá plata para ir a la iglesia y usted se dará cuenta de que su espíritu cada día se va secando. Dios no quiere que te seques. Dios no quiere que ese amor se seque por Dios. Dios no quiere que ese servicio por Dios se seque, que esa adoración por Dios se seque. ¿Qué es lo que lo mantiene viva? Mi fe en Dios. ¿Qué es lo que mantiene viva mi amor y mi pasión por Dios? Mi fe en Dios, la palabra de Dios en mi vida y en mi corazón. Tú no puedes secarte. No puedes decir que el año pasado buscaba más al Señor que este año. Si te estás secando, no es una bendición. Si tu economía se está secando, no es una bendición. Si ese matrimonio se está secando, no es una bendición. Pero hay solución para esas higueras secas. Es que si yo tengo fe en Dios, esa higuera seca producirá frutos. Esa economía seca, un día la veré en abundancia. Ese matrimonio seco, un día lo veré floreciendo. Amén o no amén. Por eso Jesús le dijo al profeta Ezequiel: mira, estos huesos están secos en gran manera, dispersos por todos lados. Pero Dios le hace una pregunta muy interesante al profeta: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Era algo difícil de responder, porque tus ojos veían huesos secos en gran manera. Pero él no le quedó otra opción o dar la respuesta más correcta. Señor, tú lo sabes, tú tienes el poder, tú sabes hacerlo, tú sabes hacer que estos huesos cobren vida. Así que yo no voy a confiar en mi habilidad, dijo el profeta, ni voy a confiar en mi oficio, tú lo sabes. Entonces, cuando Dios se dio cuenta que había un profeta que creía en Dios, que tenía fe en Dios, que creía que Dios lo podía hacer, Dios le dijo al profeta: entonces di al espíritu que venga de los cuatro vientos para que declaren sobre estos espíritus, sobre estos huesos, que vivan. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profeta? No tuvo que inventarse nada más, simplemente decir lo que Dios le dijo que hiciera, porque Dios tenía el poder para hacerlo. No me entendió, no sé si me entendió. O sea, el profeta la tuvo sencilla. El profeta solamente dijo: bueno, Dios me dijo que profetizara, el que dará vida es Él. Yo voy a profetizar, yo voy a declarar que estos huesos vivirán. Él es el que dará vida. O sea que hay un poder en el reino de los cielos que está a punto de desatarse, pero solamente espera una confesión de fe de nuestros labios. O sea que si este profeta no profetizaba, ese espíritu no vendría de los cuatro vientos. Si este profeta no profetizaba vida y que estos huesos vivirían, este poder de vida no vendría sobre estos huesos. O sea, no veremos un poder mayor sobre nuestra vida hasta que no nos atrevamos a hacer oraciones de fe. Diga conmigo: oraciones de fe, confesiones de fe, pero fe en Dios. Amén. No importa lo que diga el médico, tú declaras lo que Dios dice. Pero si vas a vivir declarando lo que el médico dice, pues así vivirás. Dios es el que tiene el poder para sanar, no nosotros. Pero nosotros lo podemos activar creyendo en que Él puede sanar, creyendo en que Él puede salvar, creyendo en que Él puede levantar, creyendo en que Él puede restaurar. ¿Qué yo voy a hacer? Orar creyendo en Dios. Amén. Yo siempre suelo decir, cuando necesito dinero, cuando necesito recursos, levanto mi mano y le digo: gracias, Señor, porque me bendices. Y no tengo a veces ni un centavo. Pero pasa la semana y empieza a venir la bendición y los recursos. ¿Por qué? Porque prefiero hacer una oración así, ser más atrevido para orar. Amén. Ser más atrevido. Gracias, Señor, porque me estás trayendo los aires. Gracias, Señor, porque estás proveyendo para el salón de Jeff. Pastor, ya lleva orando desde el año pasado así. Un día verás y me dirás: pastor, mire, las confesiones que usted estaba haciendo por muchos años, si por puras confesiones vinieron los aires, imagínate, el resto va a venir por lo mismo. Pero vamos a seguir orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo vea. Diga conmigo: hasta que lo vea. Diga conmigo: hasta que lo vea. ¿Alguien está aquí?
Así que ¿cuál es el secreto? Tener fe en Dios. Él sí lo puede hacer. Él tiene el poder. Tus imposibilidades, para Él es pan comido. Para Él no hay nada imposible. Él está consciente, Dios, que vivimos en un mundo donde nuestros sentidos naturales son influenciados por la realidad de esta tierra. Pero un día le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué maravilloso. O sea, qué esperanzador es la fe. Cualquiera ya hubiese dado por muerto a Lázaro. Cualquiera hubiese dicho: este hombre no va a vivir. Pero Dios le dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. O sea que para la fe nada muere. Para el que tiene fe nada muere. Amén. Jesús le está diciendo a Marta: Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios, aunque lleve 4 días muerto. Los médicos dieron el informe, ya estaba embalsamado, la tumba cerrada, apestaba todas las evidencias de que Lázaro no se iba a levantar. Pero diga conmigo: pero la fe trasciende eso. No sé cuáles son las evidencias que el mundo y Satanás te ha mostrado. ¿Cuáles son las evidencias? 20 años y ese marido no cambia. 18 años y esos hijos sumergidos en rebeliones. 10 años y la economía no mejora. Son las evidencias. Pero mi Biblia me dice que yo puedo romper esas evidencias. Como hice ese día con el testimonio, así como rompí la evidencia de que nunca más iba a tener la tuberculosis, pues así voy a romper las evidencias que este mundo me muestra cuando yo le creo a Dios. Para el que cree nada es imposible, todo es posible para el que cree. Amén. Así que dile que a tuyo: levanta tu fe, pon tu fe en Dios. Pastor, ya han pasado años y no veo la salvación de los míos. Sigue creyendo en el Señor. No pongas tu fe en el tiempo. No pongas tu fe en el tiempo. Te vas a desesperar más. Te vas a angustiar más. Te vas a llenar de ansiedad. Ya 3 años y no pasa nada. 5 años y no pasa nada. Ten fe en Dios. Dile que a tuyo: ten fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo, aquí entro yo. Ya no eran los religiosos que les gustaba orar en primera fila, sino que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Es interesante que Jesús nos dijo: bueno, cuando ustedes vean un monte, oren a mí. No sé si me estoy explicando. Jesús nos enseñó: cuando ustedes vean un monte, oren a mí. Cuando ustedes vean un monte al frente suyo, que es su oposición, que es su obstáculo, oren al Padre. No. Cuando ustedes vean a un monte, Jesús les dijo: ustedes tienen que hablarle a ese monte. Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiso orar al Padre? Porque venía el ejército de Egipto atrás a su espalda y tenía el mar al frente, y Moisés iba a orar, y el Padre dijo: hey, no es tiempo de orar, extiende tu vara. Extiende tu vara. O sea, yo quiero que actúes en fe, que cuando tú extiendas tu vara, mi espíritu vendrá y soplará y se abrirá el mar. Pero si no le extiendes, no sucederá nada. Entonces aquí Jesús le dice a los discípulos: no tienen que orarme a mí, no tienen que orar al Padre, tienen que declararlo y decirle a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Amén. Amén o no amén. ¿A cuántos montes tú le has hablado? ¿A cuántos montes le has hablado de la grandeza de tu Dios? ¿O tú le hablas a Dios de la grandeza de ese monte? Dios me dijo que esos montes se pueden mover con la fe en el corazón. Los montes representan toda oposición. Los montes representan todo obstáculo en nuestra vida. Lo mismo le pasó a Zorobabel cuando Dios le dijo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y después dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Para Zorobabel serás reducido a llanura. No sé cuál sea su monte hoy, pero hoy quiero animarte a hacer una oración de fe.
hablarle a ese monte y se moverá si lo crees en tu corazón. Vuelvo a repetir, se moverá si lo crees en tu corazón. Padre, pastor, ¿y hasta cuándo le oro o declaro a ese monte? Hasta que se mueva. Pues no, hasta que se mueva. Hasta que usted vea su salud, usted declarará sanidad sobre su cuerpo. Hasta que tú veas la puerta abierta, usted orará que esa puerta se abra. Hasta que usted vea a los suyos salvos, usted orará para que se salven. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga. Ya conmigo, lo que yo diga. Ya conmigo, lo que yo diga me será hecho. Padre de gloria, repita conmigo: Padre de gloria, envía a tus ángeles trayendo los recursos que necesito del norte, del sur, del este y del oeste. Satanás, suelta las riquezas que me pertenecen, que son mías, en el nombre de Jesús. Jesús me enseña que cualquiera puede hacerlo. Jesús dijo que cualquiera que dijere a este monte. Esto no se trata que Dios le oye más rápido al pastor porque es pastor. No, esto se trata de que Dios responde cuando hay oraciones cargadas de fe. Que en esta oración no hay un misterio. Solo es un asunto de saber canalizar correctamente la fe. Jesús dijo que el monte se movería por mi conducta intachable. No, de ninguna manera. Porque los que recibieron milagros cuando Jesús estaba en la tierra no tenían conductas intachables, pero sí tenían fe. Tal es así que había una mujer que ante la ley era inmunda. Una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Así que ante la ley no era merecedor de nada. Más bien había que aplazarla, desplazarla del resto de la gente. Pero esta mujer dijo: si solo tocara el borde de su manto, seré sana. Esa es la fe que Dios necesita para responder a todas las oraciones que necesitamos respuesta. El secreto de una oración poderosa está en colocar nuestra fe en Dios. Tal es así que cuando Dios me dijo que ore por los enfermos, yo debo de creer que sanarán. Solo tengo que imponer mis manos, obedecer a Dios y orar para que sean sanos, y Dios los sanará. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Es una realidad que vivimos en un mundo donde cada día nuestros sentidos naturales son influenciados por lo que sucede. Mucha gente está siendo influenciada por lo que sucede en la nación, por lo que sucede en la ciudad, por lo que sucede en su entorno. Pero Jesús me enseña que la solución no está en lo que veo, sino en lo que creo. ¿Qué crees tú de tu país? ¿Qué crees tú de tu ciudad? ¿Qué crees tú de tu sector? Oh, pastor, el mío es el más terrible de todos. ¿Eso crees? Pues así será. ¿Saben por qué el demonio o por qué Satanás tiene más poder y más posesión sobre ciertos barrios? Porque los mismos habitantes declaran que son los más peligrosos. ¿Por qué ciertos barrios de la ciudad o ciertos sectores de la ciudad tienen tanta fama? ¿Qué fama tiene sociovivienda? ¿Y cuánta gente no vive diciendo: ya ni entro? Allá ni la policía entra. Y sigan declarando que la policía no va a entrar. O el suburbio: no, allá no voy. Allá tú entras bien y sales desnudo. Y todo lo que hoy vemos en ciertos sectores es el producto de la confesión de los que viven. ¿Por qué mucha gente sale del país? Porque dicen que aquí no se puede vivir. ¿Por qué mucha gente se cambia? Porque aquí no se puede vivir. Hay que irnos a otra ciudad, hay que irnos a otro país, pensando que todo va a cambiar. No, todo va a cambiar si yo decido creerle. Amén. Todo va a cambiar si yo decido creerle. Mucha gente y miles de personas han salido del país. Miles de personas han cerrado sus negocios, sus emprendimientos, porque creían que aquí no se puede. Amén. Yo espero creer que usted sí cree que aquí usted sí puede triunfar. Y usted aquí tendrá su negocio, usted aquí prosperará,
que aquí ustedes verán la gloria de Dios. Amén. Me comentaba alguien que un día tuvo una conversa con un grupo de gente que estaba decidida a irse. Y esta persona le decía: ¿por qué te vas? Es que aquí no se puede vivir. Mira cómo está la delincuencia. Mira cómo está la maldad. Andan vacunando de aquí para allá. Y esta persona le decía: ¿no vas a pelear por tu país? ¿Vas a entregar tu país a manos de estos malandros? ¿No vas a hacer nada por tu nación? Así lo entregas, así de fácil. Que se hunda mi país, pero yo salvo mi pellejo. Que esa no sea la actitud de la iglesia. Porque la iglesia fue llamada a ser una iglesia militante. Y para eso Dios nos puso en esta tierra. Para nosotros avergonzar las obras de Satanás, y no que las obras de Satanás nos avergüencen a nosotros. Que el país está difícil, sí. Que el país está duro, obvio. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero Dios nos ha dado armas que son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios. Yo no voy a entregar mi nación a manos de la delincuencia, a manos de corazones malos y perversos, de ninguna manera. Le vamos a hacer contrapeso a Satanás. ¿Y cómo le voy a hacer? Confesando. Un avivamiento viene. Veré la salvación de Dios sobre mi nación. Veré la salvación de Dios sobre mi país. Que podamos tener el carácter y el temple de Nehemías, que le dijo a Sanballat, a Tobías, que le dijo: un hombre como yo ha de huir. Ese temple necesita la iglesia. Que verdad que vendrá Sanballat, que verdad que vendrá Tobías y Gesén el árabe a fastidiar, a burlarse, a oprimir la obra que Dios quiere levantar en ese lugar donde había escombros. Escuche bien. Dios no iba a levantar la ciudad en otro lugar. Dios la iba a levantar donde había escombros, ahí mismo. Ahí mismo donde fue quemada, ahí mismo donde fue consumida, ahí mismo donde fue esclava, ahí mismo donde hubo escombros, ahí mismo Dios envió a sus hijos. Ahí mismo Dios envió a Nehemías y le dijo: vamos a restaurar esta ciudad. Pero ahí mismo, aquí mismo en esta nación, con los que deciden creerle, esta nación será levantada. Ah, pastor, gracias a Dios se está calmando por las fuerzas armadas, por eso y que el otro. Si usted pone su fe en ellos, usted está muy equivocado. Pero ¿por qué no creer que las oraciones de la iglesia en todo este país están teniendo poder y están teniendo respuesta? ¿No es la oración de un pueblo orando para que Dios ponga un hombre, el menos malo por lo menos, que traiga justicia? ¿No hemos estado orando por años? Ya conmigo: nosotros oraremos y creeremos a Dios. Otros responderán a nuestras oraciones, así de sencillo. Pero no nos vamos a ir, no nos vamos a acobardar. Hebreos dice que no somos de los que retrocedemos. Pastor, yo voy a cerrar este negocio porque vacunaron. Abre otro. Abre otro. ¿Acaso que ellos van a determinar tu economía? Satanás no va a determinar tu economía. Satanás no va a determinar tus ingresos. Rehúsate a ello. Ellos no van a controlar tu economía. Con todo respeto, caerán. Y yo estoy orando que si alguien quiere venir a vacunar a esta iglesia, se encuentre con 2 ángeles allá afuera. Y que salgan despavoridos. Esa es mi oración. Yo oro por esta iglesia. Y que si uno de ellos quiere entrar, pues que aquí en esa silla quiebre ante el poder de Dios. Usted puede orar así por sus negocios. Padre, que cuando vengan se encuentren con 2 ángeles y que los encuentren armados con una espada más grande que la de ellos. ¿Por qué no? ¿No dicen que los ángeles están a la disposición de los servicios, a disposición de nosotros para servirnos? Yo creo en el ministerio de los ángeles. Si a usted no le ha pasado nada es porque tiene un ángel y todavía tiene fuerza y vida para darle gracias a Dios. Amén. Pero este país le pertenece a Dios y no se lo vamos a entregar a Satanás. Seguiremos predicando y abriendo casa de luz. Si estos maleantes se apoderan de casas para hacer sus
sus cosas o su fechoría, nosotros entraremos a casa para iluminar y traer la paz de Dios. Es la iglesia que le devolverá la esperanza a esta nación. Es la iglesia la que le devolverá la esperanza a esta ciudad. Amén. Me decía un hijo que esta semana nació en el Evangelio Cambia: papá, la gente está con miedo, no quiere salir, está muy cerrada. Y le dije: para eso estamos, para eso vamos. Vamos a devolverle a este lugar esa esperanza. Que ellos puedan ver que hay una iglesia, así nos vean jóvenes, que hay una iglesia que le crea a Dios, de que todo principado que se mueva en Montalvo será avergonzado en el nombre de Jesús. Quítate y échate en el mar. Alguien le puede decir a ese monte: quítate que me estorbas. Me estorbas. Escasez, me estorbas, échate para un lado. Enfermedad, me estorbas, échate para un lado. Pero si tú no lo hablas, no se va a mover. Si tú no lo crees, no se va a mover. Yo no quiero vivir con montes. Yo quiero vivir quitando montes. Por tanto os digo, Jesús dijo, que todo lo que pidieres orando, diga conmigo, todo lo que pidiera orando. Diga conmigo, todo es todo. Creed que lo recibiréis. Yo creo que este año recibiré la respuesta de mis oraciones del año 2023. Tú debes de orar no solamente creyendo que Dios lo oye, sino que lo recibirás. Y cuando Dios vea que tienes la fe para recibir, te vendrá. Esta oración poderosa de fe tiene dos enemigos. Uno es externo y el otro es interno. Jesús nos los enseña. Jesús nos enseña que esta oración de fe tiene dos enemigos, uno externo y otro interno. Donde Jesús me enseña que lo externo puede afectar lo interno, principalmente cuando la fe interna está completamente débil. Cuando la fe del creyente está débil, todo monte lo atemoriza, todo monte lo confunde, todo monte lo intimida, todo monte lo lleva a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque encontró el monte una fe débil. ¿Qué encontró Goliat? Una fe débil de Saúl. Por eso se burlaba y se mofaba y hacía cháchara. Pero hasta que llegó uno que sí tenía una fe fuerte. Jesús me habla de dos enemigos que tienen la fe. En lo externo, que todo lo que yo veo, que todo lo que yo oigo, que todo lo que yo puedo percibir con mis sentidos naturales. Y lo otro es lo interno, donde si lo interno no lo cuido, lo externo lo terminará ahogando. Jesús me habla del monte, que es el enemigo externo, que es todo lo que yo veo, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo leer de un resultado médico, que lo que yo puedo ver de mis hijos, lo que yo puedo ver de mi esposa o de mi esposo o de mi familia o del trabajo. Todo eso son los montes que están en lo externo. Pero la duda radica en el interno del corazón. Y Jesús me dijo: si tú le hablas al monte sin dudar, o sea, hay que acabar con estas dos cosas, con lo que yo veo externamente y con lo que pasa en mi corazón internamente. El monte no se moverá si hay duda en mi corazón. El monte tendrá más poder si hay una duda que lo acompaña. El monte seguirá echando raíz si todavía mi corazón no se llena de fe. En otras palabras, si la fe del creyente no está lo suficientemente fuerte, lo externo puede hacer crecer la duda del corazón. ¿Qué ha pasado hoy en día sobre mucha gente? Lo externo ha hecho que la duda del corazón crezca. ¿Sabe cuándo crece la duda? Cuando el monte crece. Que no hay dinero, tu duda crece. Te has hecho 3 exámenes médicos y resultado positivo. ¿Cómo le vas a creer entonces a Dios por un milagro? Si la fe del creyente no está lo suficientemente fuerte, el monte se encargará de hacer crecer la duda del corazón. Por eso Jesús le dijo a Marta: ¿crees? ¿Cuál era el monte de Marta? Lázaro muerto por 4 días. Y Jesús le dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. O sea, Jesús le está diciendo a Marta: tu fe puede darle vida a ese muerto de 4 días.
Pero cuando la fe es fuerte y está fundada en Dios, entonces lo externo va debilitándose. Yo debilito todo monte cuando yo creo en Dios. Yo debilito toda oposición para quitarlo cuando yo creo en Dios. En otras palabras, el poder de tu oración radica en el poder que tienes para creer en Dios. Tu oración tendrá poder cuando tienes poder para creer. Es tu fe la que hace que tu oración tenga tanto poder. Vuelvo a repetir. El poder de tu oración radica en el poder que tú tienes para creer. El poder que tienes para creer determina el poder de tu oración. Lo que le da poder, lo que le da fortaleza a tu oración es la fe que hay en tu corazón, lo que crees en Dios. Los montes no son movidos por palabrerías, sino por la fe del que ora. Vuelvo a repetir, los montes no son movidos por la palabrería, sino por la fe del que ora. Cada martes de oración, cada vez que usted venga a orar creyendo. No te intimides ante los montes que ves. Redúcelos a llanuras por medio de la fe en tus oraciones. El dinero vendrá. La provisión vendrá para ese negocio. Para ese negocio vendrá la provisión, vendrán los recursos. Solo Dios tiene el poder para hacer maravillas. Así que ora creyendo que Dios hará maravillas en tu vida. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo veré este lugar lleno. Yo veré el terreno que Dios tiene para esta casa, para esta iglesia. Yo veré cómo se construye. Yo veré que lo compramos, que todo estará pago. Pastor, pero no veo nada, no me importa, yo seguiré creyendo. Pero un día tú dirás, pastor, mire, ya lo pudimos comprar, la oración tuvo poder. Amén. Vamos a tener un buen terreno. Póngase de pie.